Quiero que podamos abrir en nuestras Biblias en Mateo 5:13. Ahí hay un versículo muy conocido de la palabra del Señor, del cual vamos a estar hablando en esta mañana. Mateo 5:13. Si lo encontraron en sus Biblias, tabletas o teléfono, podemos dar lectura. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Qué interesante palabra de Cristo. Esta frase se circunscribe en el Sermón del Monte. Allí el Señor habló de muchas cosas. Las bienaventuranzas son las que más conocemos de ella, pero habló del divorcio, habló de tantas cosas, del amor a los enemigos, de los juramentos, de la limosna, de la oración, del ayuno, del cielo. Pero allí, en medio de todas estas cosas importantes que Jesús comenzó a hablar, habló de que nosotros somos sal de la tierra y también, el versículo que sigue, la luz del mundo. ¿Se ha preguntado usted a qué se refiere Jesús cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué a Jesús le preocupa que la sal se desvanezca? ¿Qué tienen de especial estas piedrecitas blancas que tan comúnmente usamos nosotros en la alimentación para que Jesús la use de ejemplo? Entonces yo quiero hoy día que hagamos un viaje en el tiempo un poco para conocer el contexto en que Jesús habló y también hablemos de las propiedades que hoy conocemos de la sal para poder entender lo que Jesús estaba tratando de decir. Mire, y lo primero que hay que tener en cuenta, que a pesar de que hoy día la sal es uno de los alimentos más baratos que encontramos, comparado con la carne o las frutas u otras cosas, en ese tiempo la sal no era considerado un elemento barato, era algo de mucho valor, era de extremo valor, era un condimento muy antiguo que se usaba para preservar y lo tenemos presente en la Biblia desde la salida de Israel de Egipto en adelante, pero los chinos la usaban, por ejemplo, 2700 años antes de Cristo, ya usaban la sal y se dice que ellos transaban la sal y con las ganancias que tenían del comercio de sal cubrieron parte de la construcción de la Gran Muralla China. Es tanta la importancia de la sal en ese tiempo. Recuerden que no había refrigeradores como hoy, así que si uno quería preservar algo de comida, tenía que salarla. Era tan importante la sal que se usaba como moneda de cambio. Las caravanas de vendedores que cruzaban Oriente de un lado para otro llevaban cargas de sal con la que podían pagar ciertos productos que llevaban a otro lado y así iban transando con la sal. Es tan así que la palabra salario, del latín salarium, proviene de la palabra sal. ¿Y sabe lo que era el salario? Era la porción de sal que le daban al soldado romano para que pudiera conservar su comida. Y allí, cada cierto tiempo, no sé si era una vez al mes o quizá una quincena, le daban su porción, el salario. Entonces la sal era importante, y no solamente en el antiguo continente o en Asia antigua, también antes de la llegada de los españoles, la sal era valioso para las culturas americanas que se encontraban en este lugar. O sea, en esa época la sal era un bien preciado. Habían caminos que se llamaban el camino de la sal por donde transitaba este elemento tan preciado. ¿Y qué significa esto?
una cosa es saber un poco de historia y otra es saber más o menos qué es lo que quiere decirnos Dios. En primer lugar, es que si Él nos comparó con la sal, tenemos que dar gracias a Dios porque nos está comparando con un elemento de valor. Eres valioso delante de los ojos de Dios. Y si alguna vez o en este momento has estado pensando, en realidad no valgo nada, no sirvo para nada, todo lo que hago está mal, no hay algo especial en mí, miro al lado, el hermano de al lado sí que tiene un talento, él canta, el otro hace tal cosa, mi vecino tiene esto otro. Yo quiero decirte, no escuches la voz del diablo en tu vida, porque hoy Dios te dice, tú eres la sal del mundo, tú eres valioso. Tú eres un elemento preciado en mis manos. Tú eres precioso. Mire, no por nada, el apóstol Pedro dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Antes no valíamos nada, pero ahora estamos en su luz admirable. ¡Aleluya! Por lo tanto, vales mucho. Mire, vales tanto que vales la sangre del unigénito Hijo de Dios. Dios no escatimó nada en ti, tanto que dio a su único Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, para que viniera a este mundo y pudiera morir por nosotros, sufrir por nosotros, humillarse por nosotros hasta la muerte de cruz. Por eso no debemos prestar atención cuando el diablo nos dice que no somos nada. Como personas o quizá como cristianos en general podemos decir, en el mundo no somos nada. Hay grandes poderes que sí tienen allí la manilla del mundo en sus manos, pero no. Dios nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes tienen valor y debemos mantenernos en el valor. Debemos conservar el valor de la sal en nuestras vidas para que tengamos ese preciado costo en nuestra vida. Así que vamos a ir avanzando en este conocimiento. Entonces, lo primero que tenemos con respecto de la sal es que el Señor nos está diciendo, tú eres valioso, valiosa, tú no eres insignificante, yo te amé, yo lo di todo por ti y eres precioso en mis manos. Siéntase amado por Dios cuando Él dice que somos sal. Esta es una realidad que Jesús conocía plenamente en su época y que para nosotros a lo mejor puede ser desconocida. En segundo lugar, desde tiempos remotos, y ya lo dijimos, una de las características de la sal es que es un preservante natural. Usted le tira allí un poco de sal a la carne, a lo mejor la corta en tiras, ¿y qué es lo que hace al final? Charqui, exactamente. ¿Y el charqui cuánto dura? Harto, meses. Pero si esa misma trozo de carne usted lo deja sobre la mesa, ¿cuánto le va a durar? Nada, yo creo que al otro día ya está descomponiéndose. Sí, porque la sal actúa sobre la descomposición, sobre las bacterias que están produciendo la pudredumbre allí en medio de la carne. Y antes de la era del refrigerador era la forma de evitar que la descomposición avanzara sobre los alimentos. Y el Señor entonces, además de decirnos que somos valiosos, nos está indicando las propiedades que tenemos que tener. Nosotros debemos ser preservados de la descomposición del pecado en nuestras vidas. Somos llamados a la santidad. Amén. No puede haber descomposición en la sal. Si usted tiene allí todo el producto empapado en sal,
no se va a descomponer. A lo mejor no se lo va a poder comer de tanta sal, pero le aseguro que no se va a descomponer. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Somos llamados a preservarnos del pecado del mundo, a quitar de nosotros todo lo malo, a rociarnos con su santidad en nuestra vida y ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una característica del creyente. Es algo de la identidad del verdadero cristiano. El verdadero cristiano es santo, apartado de la corrupción del mundo, apartado de los consejos del maligno. El cristiano es santo. Pero además tenemos una tarea que hacer. No solamente preservarnos a nosotros mismos, sino detener la putrefacción del mundo. Suena fuerte eso. Pero el mundo se está pudriendo en pecado, hermano. Y lo podemos ver cómo avanza como una especie de gangrena que se toma a un lado, se toma a otro. Y antes veíamos el pecado circunscrito a ciertas áreas de la vida de las personas, a ciertos grupos de personas. Y hoy el pecado está atravesando toda la sociedad, está atravesando el concepto de familia, el concepto de crianza, la mente de los niños. El pecado avanza a través de leyes que están allí para descomponer, oponerse al concepto bíblico de la familia, del matrimonio, de los valores de la vida. Debemos ser sal allí en medio de este mundo. El mundo nos enseña formas de actuar, formas de vivir, de consumir, de disfrutar la vida sin respeto a la palabra de Dios, una forma de pensar individualista, hedonista. Pero nosotros debemos estar allí como sal para preservar la verdad del Evangelio en medio de esta generación. Por eso es que dice Jesús que si la sal se desvaneciere, que es algo bastante improbable, la sal no se desvanece, pero si ocurriere algo así, ¿qué va a ocurrir con este mundo? ¿Quién va a salar este mundo? ¿Quién va a preservar a este mundo del pecado? ¿Quién va a preservar la palabra de Dios en este mundo? No va a haber nada que pueda reemplazar la sal que Cristo dejó. Y esa sal somos nosotros. Por eso somos llamados a tener allí una actitud distinta. Debemos mantener el pensamiento de Cristo en nuestra vida, seguir sus enseñanzas, vivir en santidad en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Debemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Amén. Y entonces hemos hablado de preservar nuestra santidad, de preservar la corrupción de este mundo, tratar de achicarla allí, pero también hay otro elemento que debemos preservar, y es la bendita palabra de Dios y sus principios. Preservar la doctrina que nos ha sido entregada, la enseñanza bíblica, porque hoy por hoy se levantan distintas corrientes, no solo en el mundo, sino también en las iglesias, que están sacando a Jesús del primer término, que están cuestionando la inspiración de la Escritura, o que definitivamente están acomodando la Escritura a los estándares del mundo. Pero nosotros, amados hermanos, somos sal y debemos evitar la descomposición de nuestras vidas, del mundo y también de la enseñanza bíblica. Debemos estar cimentados en Cristo. Nuestra congregación debe estar siendo sal de la enseñanza de Dios. Debemos mantener la Escritura allí en nuestros corazones, obedecerla, creerla, vivirla, porque eso nos va a dar victoria en medio de esta generación. Aleluya.
Preservemos la palabra de Dios en nuestros matrimonios. Preservemos la palabra de Dios en nuestra vida espiritual íntima. Preservemos la palabra de Dios aquí, en la congregación de los santos. Y con esto, con esta palabra, vamos a comenzar a salar el mundo. Y la corrupción del pecado, la descomposición del pecado en la vida de las personas de Osorno, en medio de nuestras familias, en el medio de nuestros barrios, va a comenzar a retroceder a causa de la sal que estamos sembrando aquí en nuestra sociedad. Aleluya. Entonces, Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que somos de gran valor. Nos sentimos queridos por Dios, amados por Dios, pero que también tenemos una identidad santa que debe tocar el mundo, que debe actuar en el mundo. Y en tercer lugar, tenemos que la sal tiene una función recordatoria. ¿Recordatoria de qué? De que Dios cumple su palabra. Si usted va al Antiguo Testamento y revisa Levíticos 2:13 o Números 18:19, se va a dar cuenta de que sobre las ofrendas que se realizaba el pueblo de Israel había que esparcir abundante sal. Usted entregaba su ofrenda y esparcía mucha sal. ¿Y por qué esparcía sal? Dice Dios, para recordar un pacto de sal, como símbolo de la voluntad de Dios por cumplir su palabra y sus promesas. Y así como la sal no pierde sus características, Dios tampoco deja de cumplir su palabra. ¡Qué hermoso! Hay un pacto de Dios con su pueblo, hay un pacto de Dios con usted. Dios le ha entregado promesas, Dios le ha dado vida eterna, Dios le ha dado esperanza a su vida y Dios no va a desvanecer sus promesas en su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios nos recuerda que Él no falla, que su palabra se cumple y siempre cumplirá cada una de sus promesas. Así que si usted ha estado pasando un valle de oscuridad, de sombra, de muerte, de dificultad, allí en lo laboral, en lo familiar, en su mente, en su cuerpo, Dios le está diciendo, hay un pacto de sal. Hay allí una promesa de que yo no voy a desvanecer mi palabra en ti. Pero así como la promesa es para nosotros, la sal que somos nosotros y en el cual tenemos que así tirar por todo el mundo, le está recordando también al hombre que no cree, a la mujer que no cree, a esta sociedad, que la palabra de Dios sigue vigente al igual que ayer. Por eso la sal no debe desvanecerse, porque somos nosotros los encargados de recordar los pactos de Dios. El pacto de Dios. Dios nunca dejará de ser igual. Dios perdona, Dios salva, Dios justifica al que se arrepiente de sus pecados. Pero también trae juicio y castigo eterno para aquellos que no creen. Y suena difícil de decir hoy día, pero es verdad y tenemos que seguir proclamando estas dos verdades básicas para el hombre y la mujer de hoy, que hay salvación, pero también hay castigo para aquel que no cree. Por eso debemos salar este mundo. Amén. Tenemos tarea importante que hacer como sal. La sal es de valor, la sal es un preservante, nos habla de santidad, la sal es un recordatorio del pacto de Dios, de la fidelidad de Dios para con nosotros, pero también lo que Dios dice con respecto al mundo se cumple. Nada de sus palabras queda allí desamparada y vacía. Y en cuarto lugar, hermanos, la sal tiene una característica que todos conocemos y disfrutamos. Mire, ¿qué pasaría si yo le entrego a usted una empanada
con unos tremendos trozos de carne, bien jugosa, una masa exquisita, pero que no tiene nada de sal. ¿Cómo la encontraría usted? No le gustaría. Lo más probable es que se la comería así a regañadientes, ¿no es cierto? Por muy bien que esté preparada la empanada en un horno de barro, por ejemplo, usted me diría, o pensaría por último, a lo mejor no me lo va a decir, está más o menos nomás la empanada del pastor. Esta es una gran cualidad de la sal. La sal es un estimulante del apetito y refuerza el sabor del alimento. Refuerza el sabor del alimento, lo hace más agradable en su justa medida. Y usted sabe que la industria alimentaria esto lo sabe, pero muy bien. Lo que usted compre de alimento tiene sal. Usted tiene que fijarse ahí, dice sodio. Es el componente activo de la sal. Y usted va a comprar cosas saladas y tienen obviamente sal, pero también las cosas dulces. Si usted se fija, un queque que compre, un jugo y trae sodio. ¿Por qué? Porque la sal refuerza el sabor incluso de las cosas dulces. Es un intensificador del sabor. Nos impulsa a consumir más. De alguna forma la sal es adictiva. Por eso hay gente que quiere dejar de comer con sal, pero no puede. Y las grandes empresas saben el truco y por eso le tiran a todo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Conmigo, va a decir usted. Es que usted en su interior no lleva sodio, pero tiene un componente activo en su interior. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo de Dios. La palabra grabada en su corazón. Y Dios nos llama a empapar el mundo y darle sabor al Evangelio. Nosotros somos los encargados de allí colocar el sabor del Evangelio en las papilas gustativas del mundo, de las personas no creyentes. Para cada lugar o espacio social donde estemos, tenemos la misión de llegar con el Evangelio de Dios, pero no solamente eso, tenemos que darle ese sabor intenso al Evangelio, abrir, estimular el apetito por el Evangelio en medio de esta generación. Y entonces a veces hay muchos cristianos que van por allí y no parecen sal, parecen ajenjo, no sé, algo amargo. Van allí y uno los conoce, el problemático, el amargado, el mal hablado, el este y esto otro, y no estamos siendo sal. Debemos ser condimentos sabrosos, hermanos. Somos llamados a ser sabrosos, espiritualmente hablando. No va a ser como la Celia Cruz, o sea, sabor. Gracias, Señor, porque nos das de tu gozo igual. Bueno, eso es parte también de ser sabrosos con el Evangelio. El Evangelio vino a darnos vida nueva, vida eterna, el gozo del cielo, y eso tiene que notarse en nuestras vidas, hermanos. Tiene que notarse en nuestra sonrisa, en la forma en que enfrentamos la vida. Cuando todo se caiga, cuando nadie quiera seguir viviendo, nosotros damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, por la vida, por la salud, aunque estemos atravesando en dificultad, porque tenemos la vida de Cristo. ¡Aleluya! Abramos el apetito de los que no conocen a Dios. Generemos sed. ¿Se ha dado cuenta que la sal genera sed? Usted come algo muy salado y comienza a tomar agua pronto. Generemos sed en el mundo. Que la gente diga, yo quiero lo que él tiene, lo que ella tiene. O yo quiero hablar como ella. Yo quiero que mi familia sea como la familia de ella. Yo quiero tener esa alegría. Dios nos está llamando a ser sal, a ser sabrosos.
espiritualmente hablando, que la gente no huya de nosotros, sino que seamos como un imán que quiera más de Cristo a través de nuestra vida. Cuidémonos de no desvanecernos. Sin sabor, la sal no sirve para nada. Amén. Hay un pensador que dice: en un mundo deprimido, el cristiano debería ser la única persona que siguiera llena de la alegría de vivir. Mire qué lindo. Debemos prestarle sabor a la vida. Y si le ha faltado sabor al día de hoy, pídale al Señor: Señor, quiero hacer más sal. Quiero hacer más sal, no comer más sal, sino que quiero ser más sal para este mundo. Y ya voy a ir concluyendo. Hace algún tiempo conversaba con un conocido sobre la sal light. Y él me decía: a mí no me gusta la sal light, porque como que nunca queda lo suficientemente salado cuando yo le echo. Y si quiero echarle más, al final queda amarga la comida. Y lo que pasa es que a veces hay muchos cristianos que quieren ser sal light, y al final o no salan o son amargos espiritualmente. ¿Sí? Porque quieren vivir una vida medio cristiana, media santidad, media preservación del Evangelio, pero otra no. Quieren vivir un poco en el mundo y un poco en el cielo. Pero no se puede ser sal light, porque la sal light finalmente va a ser, espiritualmente hablando, tirada al suelo y hollada, pisoteada. Hoy el Señor nos invita a reflexionar de qué tipo de sal somos. Si queremos ser realmente sal de esta tierra, esa sal que sazona, que da sabor, que preserva el Evangelio de Dios, que preserva del pecado, que vive en santidad, esa sal que es señal de la fidelidad de Dios para con el ser humano. Ser sal es importante. Se da cuenta que en un versículo tan corto y pequeño, Dios nos está transmitiendo tanta verdad del cielo. Ser sal no es tanto sobre lo que hacemos, sino lo que somos. Ser sal es nuestra identidad como cristianos. Y eso hay que tener claro, nuestra identidad en la fe espiritual es ser sal. Sal debería ser parte de nuestro carácter. Cultivemos el ser sal, buena, blanca, pura, a lo mejor pequeña, pero junto a otro granito pueden hacer grandes cosas. Amén. Debemos preservar la palabra de Dios. Debemos preservar la santidad en nuestra vida. Debemos darle sabor al mundo, ser capaces de traspasar el amor y la palabra de Dios a otros. Dios ha hecho un pacto con nosotros y su pacto de sal es imperecedero. Podemos confiar en sus promesas. Y para finalizar, los discípulos de Cristo parecían una pizca de sal en el vasto imperio romano, poquititos, pero Jesús los esparció y cambiaron la sociedad de su tiempo. Por lo tanto, hoy necesitamos un puñado de sal, solo un puñado de sal para cambiar este mundo. ¿Lo cree? Parece imposible detener este carro grande, pero Dios quiere que seamos sal de esta tierra. Y si somos sal, aunque seamos poquitos, vamos a transformar este mundo para Cristo. Vamos a extender la santidad de Dios por las calles de Osorno. Vamos a proclamar sus promesas y mucha gente recibirá el sabor de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Alabe a Dios. ¿Cuántos quieren comprometerse con ser sal
Levante su mano y diga, Señor, yo quiero ser sal. Cambia en mí, trabaja en mi carácter, en mi identidad. Yo quiero ser sal allí donde estoy. Padre Santo que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, porque nos abre los ojos a nuestra identidad, a lo que somos en ti, Señor. No somos cualquier cosa, Señor. Hoy sabemos que somos valorados tremendamente, Señor, porque tenemos unas características, una identidad especial, Señor. Ayúdanos a asumirla, a vivirla, a disfrutarla, Señor, a empoderarnos de esta señal tuya. Somos sal de la tierra, Señor. Vamos a empapar el mundo, vamos a comer el pecado, Señor. Vamos a detener la corrupción de nuestra sociedad chilena, porque no somos una sal cualquiera, somos la sal del cielo. Aleluya, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.